Bueno, buenas noches, bienvenidos a nuestro Facebook Live. La Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces les da la más cordial bienvenida a todos los que se conecten a este Facebook Live. Voy a hacer primeramente la presentación de quién nos acompaña. En verdad, como siempre, para mí es un gran orgullo presentar a la licenciada Diana Rojas, abogada litigante desde 1994, pionera en la defensa de los derechos del consumidor bancario y financiero. Se formó en Ausbank Internacional con sede en Madrid, en consumo bancario y financiero en el Instituto Internacional en Derechos Humanos, con sede en Ciudad de Cabo, África. Estudió consumo financiero como derechos humanos y de cuarta generación. A raíz de sus estudios de especialidad en la única abogada que ha obtenido sentencias judiciales y laudos arbitrales de nulidad de cláusulas abusivas en contratos de préstamos de dinero y de seguros colectivos de saldos de deudores. Es profesora universitaria y capacitadora en Derecho del Consumidor y Procesos Colectivos. Le doy la más cordial bienvenida, como siempre. Adriana, esta es tu casa y la verdad me siento, como mujer, siempre me siento súper orgullosa de una mujer que ha hecho tantísimo en la vida y que la verdad sí me representa. Por otro lado, es un placer tenerlos hoy a todos con nosotros para discutir junto con la licenciada Adriana Rojas un tema muy importante, que es el respaldo gubernamental sobre inversiones y ahorros. Sabemos que este es un tema de gran interés para muchos de ustedes, ya que la seguridad y la confianza en nuestras decisiones financieras son esenciales para garantizar un futuro estable. Hoy abordaremos cómo los gobiernos deberían proteger y respaldar nuestras inversiones y ahorros, explorando los diferentes mecanismos, regulaciones y garantías que existen para ofrecernos seguridad en este aspecto. Al final, si tienen preguntas, igualmente en el transcurso pueden irlas o comentarios a lo largo de la transmisión, pueden ir anotándolos en el Facebook Live y al final nosotros vamos a responder. No duden en dejarnos en el chat esas dudas que puedan tener. La verdad es un tema demasiado importante que nos ha afectado a muchos en este país y no sabemos qué nos espera. Hay mucha incertidumbre, está muy incierta la situación y al final estaremos respondiendo a sus inquietudes al final del evento, valga la redundancia. Gracias por acompañarnos y empecemos de una vez con la licenciada Adriana Rojas. Adriana, es importante que nos mencionaras en qué consiste este proyecto de ley, qué, qué conlleva el proyecto de ley y al final, igualmente en intermedio te voy a hacer una pregunta donde involucra a nosotros como ciudadanos. Bienvenida. Correcto. Gracias, Katia, y gracias a todas las personas que sacan su ratito para discutir un poco de una propuesta legislativa. La estoy compartiendo desde la página de la Asamblea Legislativa. Se trata del expediente legislativo 24.256. Este proyecto de ley entró en la Asamblea el 11 de abril de este año. Se publicó en la Gaceta el 10 de mayo de este año, en la Gaceta número 83, alcance 89. ¿Qué pasa con este proyecto? Fue presentado por el Poder Ejecutivo, tiene la firma del presidente de la República y una vez que fue presentado, se mandó a la Comisión de Asuntos Económicos desde el 14 de mayo de este año. Entonces, aquí es cuando uno entra a la consulta legislativa desde la página web de la Asamblea, le da la información básica. Si quieren descargar el proyecto de ley para leerlo, son 129 hojas, se puede descargar, es muy sencillo, con solamente poner aquí el link, ya tiene acceso al documento en su totalidad. Llama la atención que el proyecto de ley fue consultado a la SOGEF, no fue consultado a CONACYF, fue consultado al Banco Popular y Desarrollo Comunal y no fue consultado a los bancos que realmente los afecta, que es el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, y tampoco fue consultado las organizaciones de consumidores financieros. Entonces, en realidad tiene
2 consultas únicamente, lo cual no es sano. Eso no impide que las organizaciones, las entidades financieras y las personas que de forma personal o organizaciones de consumidores o cualquier tipo de asociación solidarista u otra organización, cooperativas, asociaciones y demás quieran participar, basta con enviar, aunque no sean consultados, su opinión técnica. No se trata de decir si estoy o no estoy de acuerdo, sino dar una opinión técnica de por qué el proyecto es o no viable o conveniente o no conveniente a nivel nacional. ¿Qué pasa con el tema de las inversiones y de los ahorros que hacemos los costarricenses en las entidades financieras? Cuando vamos o elegimos a una entidad bancaria, ya sea pública, ya sea privada, ya sea cooperativa o ya sea entidad financiera, incluso regulada o no regulada, ¿verdad? Pretendemos obtener un rendimiento alto, ¿verdad? Cuando queremos ahorrar, no estamos pensando en que ese dinero está bien guardado, no estamos pensando que está seguro, sino estamos pensando en cuánta platita nos va a rendir por mes, porque necesitamos vivir de esos intereses o porque ocupamos capitalizar más para algún objetivo que tenemos con esos ahorros. Entonces, nos concentramos tanto en el rendimiento, en los ingresos que nos genera, que se nos olvida el tema de la seguridad. La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, cuando fue creada, estableció en aquel entonces 4 bancos del Estado, los que llamamos banca pública. En aquel entonces, Banco Crédito, Banco Anglo, Banco Nacional y Banco de Costa Rica. El Banco Popular no es banco del Estado, es el Banco de los Trabajadores y tiene otra naturaleza jurídica. Los que se crearon como bancos del Estado solamente fueron Bancrédito, Banco Anglo, Banco Nacional y Banco de Costa Rica. Esos 4 bancos del Estado, que eran los únicos que existían en aquel entonces porque había monopolio de la banca pública, tenían respaldo gubernamental. En su artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional señala que los bancos tienen la garantía y todo el apoyo del Estado. Entonces, ¿qué pasa o qué pasó cuando un banco del Estado tiene un problema económico y la CONACYT manda la orden o el Estado costarricense de disolución o fusión de la entidad bancaria? Pues todas las personas que tienen dinero en las cuentas bancarias, todas las personas que tienen ahorros, que tienen certificados a plazo, que tienen sus inversiones financieras, recuperan el 100% de sus ingresos. Recientemente tuvimos la experiencia del Banco Crédito Agrícola de Cartago, que vieron las noticias que los inversionistas y las personas con cuentas bancarias tenían hasta tal fecha para ir a recoger su dinero y les entregaban su platita, hasta el último colón, hasta el último dólar, el 100%. No perdieron sus ingresos, sus inversiones, sus ahorros, el fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque tiene la garantía del Estado. Y ya lo vivimos, tenemos 2 experiencias. Se cerró en los 90, Banco Anglo, y 2018, Banco Crédito Agrícola Cartago. Entonces, Incluso, perdón, Adriana, que la interrumpa, sí, incluso siempre hemos dicho en finanzas que a mayor tasa, mayor riesgo, ¿verdad? así es. Eso es así. Entonces, a la hora llegada, cuando la gente tomaba la decisión de meter sus dineros en los bancos estatales, la gente decía, bueno, tengo menor tasa, pero tengo un respaldo gubernamental, Sí, ¿verdad? Que eso tengo, era siempre ha sido muy importante ese tema. Ahora está ese tema en el tapete, ¿verdad? precisamente es un tema de seguridad. Muchas personas dicen, bueno, yo quiero
a estudiar una maestría el año entrante. No me interesa tanto el rendimiento, sino tener la platita que voy ahorrando segura para que cuando me vaya de contar con todo ese dinero que necesito ir a vivir allá, o quiero construir una casa, o quiero comprar un vehículo, quiero de algún viajecito, algún paseo, ¿verdad? No, Alguna o operación, alguna algún gente, tema de sí, salud. sí, exacto. Algunas personas que piensan principalmente en una posible problema de salud, o también aquellas personas que tienen un hijo y empiezan desde que el hijo está pequeño a hacerle un certificado de inversión en un banco estatal que aunque no le dé mayor rendimiento, pero que sabe que a futuro va a tener alguna plata, y máxime si lo hace tal vez hasta en dólares, va a tener una plata ahí para el futuro de su hijo. Es que yo creo que esos son los objetivos principales de los dineros cuando no te rinden una mayor tasa, ¿verdad? Claro, inclusive simplemente seguridad de que cuando esté viejito, pues tener una platita ahí para subsistir económicamente. Entonces, eso son lo que llaman el banco, nos queda ya después del cierre Banco Anglo y Banco Crédito, lo que nos quedan es Banco Costa Rica y Banco Nacional, nada más. Hay intentos o propuestas de vender el Banco Costa Rica, pero todavía eso no está definido. Del momento tenemos dos joyas de la abuela, Banco Nacional y Banco Costa Rica. Son las joyas de la abuela financieramente que nos quedan en el país. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quiere hacer el Poder Ejecutivo? ¿Por qué quiere cerrar el Poder Ejecutivo ese respaldo gubernamental? ¿Qué es lo que está pasando? El Estado solicitó un crédito al FMI con la finalidad de generar una estabilidad financiera por varios millones de miles de millones de dólares, y para obtener el crédito se comprometió a eliminar el respaldo gubernamental. Entonces, ¿qué pasa si realmente eso sucede? ¿Verdad? ¿Cómo nos veríamos afectados? El problema en Costa Rica, que ha sido reiterado desde hace muchísimos, pero muchísimos años, consiste en que no tenemos un fondo de garantía o un seguro de depósitos a plazo o un seguro de ahorros, como lo quieran llamar. En Estados Unidos existen por $150,000, es decir, por persona, Katia. Entonces, ¿qué significa esto? Que si una persona tiene en el banco $70,000 y el banco quiebra, este seguro obligatorio, ¿verdad? Que es como un marchamo, que es obligatorio, no es facultativo, ¿verdad? Así como el que tiene un vehículo tiene un marchamo, que es un seguro obligatorio, si la persona tiene depósitos o ahorros, tiene este seguro obligatorio hasta por $150,000, ¿verdad? Entonces, sí, que no es por depósito, sino por persona, ¿verdad? Entonces, si tiene varios depósitos y entre todos cubre $70,000, pues recupera el 100%. En Costa Rica no existía ese seguro. Lo crearon en el año 2021, el Fondo de Garantía de Depósitos a Plazo. ¿Verdad? ¿Cuál es el tema con ese fondo? Que lo están asociando a que procede o se aplica por persona 6 millones de colones. Los ahorrantes, bueno, inversionistas que tienen intereses en ahorrar para comprar una casa, pues 6 millones de colones no es ni la prima. Una prima de una casa, estamos hablando de 20 millones de colones. Sí, y Aproximadamente. Bueno, adicional a lo que vos ya ha nos venido decís más perdiendo. en ese tema, Katia, vos manejas mejor ese tema. ¿Cuánto es Ujú. la Y prima de? adicional a lo que ya está perdiendo, porque no está recibiendo interés. Exactamente, exactamente. Entonces, Katia, si estamos hablando de 50, de 6 millones de colones, vemos que no se ajusta a la realidad de los montos de los inversionistas, tanto en Aldesa como
como en Copreservidores vemos montos de $100,000, $200,000, $500,000, $800,000. Entonces, vemos que 6 millones en realidad no es razonable ni proporcional al monto de los ahorros de los costarricenses. Sobre todo, Katia, los adultos mayores, que ese fue el ahorro de su vida. Y hay algo muy interesante del adulto mayor de hoy en día, que el adulto mayor de hoy en día, que fue emprendedor, que fue trabajador independiente, que no fue asalariado, no tenía la obligación de cotizar en la caja como trabajador independiente, ¿verdad? Esas normas son más recientes. Entonces, no cotizaron en la caja y no tienen pensión por medio de ninguna operadora de pensiones del país. Entonces, viven textualmente sus ahorros, su único ingreso es sus ahorros. Y si de la noche a la mañana se desaparecen sus ahorros, no están en edad para empezar a producir otra vez, no están en edad para trabajar, para poder comer, ¿verdad? Entonces, esa población Inclusive, es la Adriana, más perdón, vulnerable. inclusive aquellos casos en que son sus prestaciones, o sea, trabajaron Correcto. muchos años y les También, dieron sus prestaciones y decidieron invertir sus prestaciones para así, obtener una ganancia y ahora ujú, están sin ese dinero. O sea, así eso es, es lo más complicado, ¿verdad? Porque no, como decís vos, o sea, la verdad no tienen tal vez no la capacidad, la edad para poder ir a trabajar y no les van a dar trabajo, ¿verdad? Con esa edad también, porque aquí en este país, después de los 30, 40 años, ya estás obsoleto de trabajar, lamentablemente, ¿verdad? correcto, Porque, y en Estados Unidos es diferente, ¿verdad? En Estados Unidos correcto, es diferente porque en Estados Unidos usted ve gente adulta mayor trabajando en supermercados, trabajando en lugares donde pues les dan su lugar. Lamentablemente en Costa ujú, Rica se le da mucha la prioridad a la gente joven y no solamente porque está más joven, sino porque con el salario que pagan a una persona con muchísima experiencia, pagan dos jóvenes, ¿verdad? Eso es lo que correcto, vivimos, es una realidad. correcto, exactamente. Y entonces, este es el escenario de que si se aprueba el proyecto de ley, pasarían los inversionistas de la banca pública a estar en la misma situación de Cope Servidores de que adquirirían 6 millones de colones o de CIFIN. Aquí yo hice, Katia, una lista de lo que yo recuerdo, pueden haber más de entidades financieras y bancarias que tuvieron problemas en Costa Rica. Yo trabajé en la quiebra de UNINSA. En 1987, yo estaba en segundo año de Derecho, era asistente del bufete Fernández y Asociados, y en ese bufete se encontraba don Manuel Amador como uno de sus abogados, que fue nombrado en aquel entonces curador de la quiebra de UNINSA. Y me acuerdo, Katia, que en segundo año de derecho, tal vez con 19 años, yo recibía miles de viejitos llorando. En aquel entonces la tasa de interés era de 33% y tenían de 1 milloncito, 2 milloncitos y vivían de los intereses, comían de los intereses en aquel entonces. Y ahí fue a donde a mí me formaron en este tema sin querer queriendo en segundo año de derecho. Y, ¿verdad? Y yo veo, eso fue en el 87, estamos en el 2024 y todavía veo llorando a las personas, Katia. Seguimos en lo mismo. Yo no veo un avance legislativo, veo un retroceso legislativo con esta propuesta, ¿verdad? Que no avanzamos, Correcto, así retrocedemos, es. Así ¿verdad? es. Ah, ¿Verdad? Y Me lo acuerdo, que más me llama a mí la atención, Adriana, es que si uno empieza a leer lo del proyecto de ley, ellos, o sea, todos sabemos que, ¿verdad? Que la función esencial de los entes reguladores, llámese SUGEF o llámese CONACYT, es promover la estabilidad financiera. Pero sí, con este proyecto no se está promoviendo la estabilidad financiera. O no, sea, al contrario, estamos, como vos misma lo decís, estamos retrocediendo, estamos ¿verdad? retrocediendo. Estamos retrocediendo. Yo me acuerdo de UNINSA, me acuerdo del Banco Anglo,
me acuerdo de Banco Elca, en Cope, yo no trabajé nada en Banco Anglo ni Banco Elca, pero sí me acuerdo de lo que ellos vivieron. En Cope Servidores, perdón, en Copemex, en el año 2010, yo atendí a 3,000 personas. Katia, no recuperaron nada. Íbamos al fideicomiso, me acuerdo que hubo un fideicomiso con el Banco Popular. Teníamos sentencias favorables que le exigían al fideicomiso entregarle el dinero. Y Katia, no, respetaban las decisiones de la autoridad judicial. Katia, el fideicomiso no tiene nada. Crean un fideicomiso para el proceso de continuar cobrando los créditos y supuestamente pagándole los ahorros a los inversionistas con lo que se recuperaba de los créditos, ¿verdad? Pero la verdad fue que cobraron los créditos y los ahorrantes se quedaron con sentencias favorables, pero sin dinero en sus cuentas bancarias, ¿verdad? El dinero no se recuperó. Muchos de las personas que yo defendí no recuperaron nada, pese a esfuerzos judiciales, desgastes, lágrimas. Me acuerdo que un viejito me decía, yo me quiero morir, no tengo con qué comer, yo no quiero depender de los hijos y ser carga para nadie, yo tenía mis propios ingresos, ya no quiero vivir, ¿verdad? ¿Y qué le dice a uno? Voy a ir a un proceso judicial de 5 años para ver si gano y si el fideicomiso respeta su sentencia. Eso es una injusticia, Katia, eso es una injusticia. Entonces, después me acuerdo Aldesa, otro golpe financiero en Costa Rica, duro para muchas personas. Ahí tuve parientes cercanos, familiares de Atirro, de Turrialba, Hacienda Atirro, Que va a cumplir 5 años, va a cumplir 5 que años, Alteza, no precisamente. han recuperado nada, Katia, nada. Y créame, no veo esperanzas que recuperen dinero, ¿verdad? Ahora en Cope Servidores, ¿cuál es la diferencia? La ley del Fondo de Garantías. Entonces, dice la ley que les va a dar 6 millones de colones por persona, no por depósito, por persona, porque eso es lo que establece la ley. Y en Decifin, pues por ahí andará la cosa. Entonces, ¿qué vemos bajo este escenario? ¿Qué tenemos? Tenemos un pánico financiero por parte de muchas personas que lo han perdido todo. Todavía tengo personas que me dicen, usted no me va a creer, pero yo tenía dinero en Copreservidores y en Decifin. Yo, bueno, por Dios santo. Estas personas están con pánico financiero. Estas personas no quieren y no creen en el sistema financiero, no creen en la SUGEF, no creen en CONACYF. ¿Por qué? Ahora Porque llegaron muy que toca tarde. usted, ahora que toca el tema de su jefe. Bueno, yo trabajé, pues sabes, yo trabajé en banca muchísimos Sí, años, claro, sos ¿verdad? una financiera de lujo. Gracias. Y entonces, y yo me pregunto, digamos, eso que usted menciona, que la gente ya no cree precisamente en las financieras. Entonces, venimos arrastrando del 87 situaciones con cooperativas, con entidades que precisamente tuvieron que tener requisitos para poder ingresar a Costa Rica o para poder abrir en Costa Rica una cooperativa, un banco, o sea, tenían que tener sus requisitos. Y uno de esos requisitos era la supervisión de su jefe. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿dónde estaba la supervisión? ¿Dónde estaba el control interno también? La auditoría, ¿dónde estaba? Si se hacían auditorías todos los años, como lo exige la ley, entonces, ¿dónde estaba esa auditoría externa también? Entonces, usted ve y se pregunta, bueno, ¿todos fallaron o todos fueron omisos? O sea, ese es el grave problema, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿qué pasó? O sea, o era voy a usar una palabra fea, pero era una mafia, o sea, lo que había internamente, ¿verdad? Porque nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Porque yo me acuerdo que nosotros siempre teníamos que presentar mes a mes a la SUGEF cómo estaba la cartera
en qué estado estaba la cartera y si teníamos un problema incobrables, teníamos que justificar de qué manera se estaba haciendo esos incobrables. Pero, por ejemplo, ayer en las noticias que dieron, usted se pone a ver cómo es posible que había una contratación, estoy hablando de la situación, creo, si no me equivoco, que era de pues, servidores o de Cifin, no me acuerdo cuál de los dos, dijeron ayer en noticias que la gente le pagaba a una empresa, que nunca hizo nada, supuestamente, ¿verdad? Le pagaba millones de colones por una recuperación. Y usted A una dice, bueno, ferretería, Katia, a una ferretería. bueno, ajá. Entonces usted dice, ¿dónde está? O sea, esos resultados, ¿dónde estaban? O sea, ¿dónde quedó eso en la entidad? Entonces usted dice, ¿quién supervisaba eso? ¿Quién decía si se estaba haciendo o no se estaba haciendo? Entonces usted se pregunta, incluso el auditor interno, o sea, el auditor interno, o sea, ¿dónde estaba en ese momento? Entonces es muy doloroso porque se pierde la credibilidad, ¿verdad? Y hoy, precisamente lo que te comentaba, yo me reuní hoy con un cliente donde me decía que bueno, que yo le decía a él que en este momento, o sea, es el momento ideal para la inversión en bienes raíces, precisamente porque lo de bienes raíces es algo, es una propiedad que usted tiene ahí, que usted sabe que usted la puede alquilar y puede tener mayores alquileres y sin posibles riesgos si tiene un buen corredor que le traiga un buen inquilino, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, o sea, el buen inquilino tenés que traerlo para que puedas tener una ganancia y una estabilidad, ¿verdad? Pero también tiene que tener un buen corredor que le traiga un buen inquilino, porque tenemos experiencias en la Cámara donde han habido inquilinos donde han llegado a destrozar un apartamento, han llegado a tener un gasto extra para el cliente por tener que asumir un desahucio. Entonces, muchas cosas porque no se, o el cliente no contrató a una persona con experiencia, o el cliente, o simplemente esa persona que contrató no era un corredor formal, o era un irresponsable, ¿verdad? Que lo único que iba es por su comisión. Cuando usted pone en primer lugar la comisión suya al interés de su cliente, que es el que lo está contratando, está mal, ¿verdad? Porque lo primero que tiene que poner es el cliente, o sea, por encima de todo, ¿verdad? Y después su comisión. Entonces, cuando pasan todas estas situaciones, la gente dice, ¿qué voy a creer? O sea, ¿en quién puedo creer? Porque hasta eso, tenés propiedades que te las roban, o sea, abogados que se prestan para robar propiedades en el registro público. Entonces, o sea, ¿dónde va a estar la plata? ¿Debajo de un colchón en la casa? No sabemos, ¿me explico? Ya Sí, la gente, hasta eso, no sabe qué va a pasar. Y con sí, este proyecto de ley estamos peor todavía. correcto, correcto. Con este proyecto de ley, en mi opinión personal, no se mejora el tema del derecho del consumidor. Y hay algo interesantísimo en la propuesta legislativa que dice que si pasa un proceso de resolución, como el que está viendo en este momento con servidores, no se tiene que respetar la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Katia, cuando yo leí ese proyecto, yo me limpiaba los anteojos, hacía la letra en grande, me levantaba, parecía una gallina culeca, porque ¿cómo la ley del consumidor, la tutela de interés público, está sobre la normativa general? Es una ley de orden público que está sobre la normativa ordinaria. Y esta propuesta legislativa señala que si está en un proceso de resolución de una cooperativa, de una entidad bancaria pública o privada, porque el proyecto de ley dice entidad financiera regulada, cooperativa de ahorro crédito, banca pública y banca privada. No se tiene que respetar la ley del consumidor. No, Katia. Es un retroceso de esa norma fue del 95. Es un retroceso de todos estos años. Son 3 décadas de retroceso esa propuesta legislativa en relación al consumidor financiero. Bueno, yo tengo y he escuchado las versiones de los economistas señalando, me preparé un poquito más escuchando opiniones de economistas antes de venir aquí y los escuché diciendo
que si el Banco Nacional quiebra, que si el Banco Nacional no puede, o sea, que llega de momento a tener pérdidas y no llegue a tener suficiencia patrimonial, el Estado tendría que solicitar muchos préstamos para poder hacerle frente a al pago de las inversiones de los costarricenses. Bueno, eso es lo que están justificando y por ahí anda la propuesta de vender el Banco de Costa Rica. Entonces, vemos que en realidad no fue tan duro con el Bancrédito, que fue un banco más pequeño. Sin embargo, esta no es la solución. O sea, quitarnos el respaldo gubernamental del Estado y empeorar este pánico financiero que se está viviendo a nivel nacional no genera una solución. La propuesta tiene otras, digamos, otras introducciones en el mejoramiento de la regulación y la supervisión. Eso está bien, ¿verdad? Ellos quieren mejorar la supervisión y la regulación. Y lo veo más, Katia, como una justificación de que como no se había actualizado la ley desde hace muchos años, que la regulación y supervisión ante copeservidores, Aldesa y Cefin no ha sido la mejor. Y eso yo sí que no estoy de acuerdo. Katia, la ley es muy clara. La ley de la supervisión de su jefe, que es la que le corresponde supervisar el tema financiero, la estabilidad financiera de la banca pública, la banca privada, cooperativas de ahorro y crédito, la supervisión tiene 3 etapas. La etapa 1 es cuando ve que hay una irregularidad en las finanzas, pero leve. Entonces, en ese momento, la superintendencia tiene que llamar a los directivos de esa banca o de esa entidad financiera, tiene que llamar al gerente y auditores y preguntarles qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo esa irregularidad financiera y les pide que la resuelvan. Es como una llamada de atención. Si bien esa es una medida precautoria, preventiva, si la irregularidad financiera aumenta, la segunda intervención de la SUGEF, que sigue siendo preventiva, los vuelve a llamar a los integrantes de junta directiva, vuelve a llamar a auditores, vuelve a llamar a la gerencia general, a las gerencias, y les pide un plan de mejoramiento, un plan de salvamento, y les da aproximadamente un año para que apliquen ese plan. En este momento así está el Banco Popular, en esa medida precautoria. Eso ya salió en los medios de comunicación. Correcto, pero Adriana, volvemos a lo mismo, o sea, hasta que sucedieron estas 2 situaciones pasadas Ah, de Aldesa y Copeservidores, entonces ahora sí, empecemos con ahora esas sí estamos etapas. trabajando, Exactamente, empecemos con porque esas son etapas. salarios muy altos. La SUGEF y CONACYT generan Correcto. salarios Bueno, sí, muy yo altos. cuando trabajé en banca siempre quise estar en su jefe precisamente porque primero me encantaba, ¿verdad? Lo que se hacía. Y segundo, los salarios eran buenísimos, igual que Son los salarios salarios del muy Banco altos. Central. Ujú. Son puestos muy Pero altos y entonces, perfiles muy altos. exacto, con perfiles muy altos. O sea, la persona que trabaja en su jefe, o sea, es una persona que siempre uno dice tiene un rango súper alto, ¿verdad? Porque hacen una calificación muy exhaustiva para entrar ahí. Pero entonces uno dice, ¿por qué esperarse que cuando estamos viendo que desde el 87 venimos con problemas con entes financieros? Entonces, ¿por qué esperarse tantísimos años? O sea, estamos hablando de montones de años para empezar a cumplir esas etapas. ¿Y por qué hasta ahorita que pasó esto de Cope Servidores y de Decifin. Aldesa también, sí, bueno, y ahora con Decifin también, y uno se sabe cuánto más vendrán, ¿verdad? Porque se oyen los pasillos de cooperativas que uno dice, ¿realmente estarán esas cooperativas con problemas o no estarán?
Entonces uno dice, bueno, se están cumpliendo esas etapas porque para mi criterio, una segunda etapa debería inclusive ser informada a los ahorrantes de lo que está pasando, que se está, como ahorita se está pasando con Banco Popular, ¿verdad? Que se están Ya haciendo se nos hizo la corrigiendo. advertencia a nivel nacional que el Banco Correcto. Popular está con medida precautoria. Sí, Y la correcto. ter- Entonces ya la gente sabe, ok, bueno, estamos con eso en el Banco Popular, ¿sigo con la plata ahí o no sigo con la plata ahí? ¿Qué hago? ¿Verdad? Pero ya es una es advertencia que por lo menos les da tiempo a la gente de pensar qué hacer. Pero correcto, porque mira, es por un ejemplo, año, Katia, es un año. Entonces tenés cómo moverte en un año. Si tenés depósitos a plazo, sabes que no los vas a que si renovar. no se ha resuelto, que si la SUJEF no comunica que ya pasó la medida precautoria, que ya se dio el salvamento, que la entidad está sin irregularidades financieras, pues entonces uno se queda tranquilo, ¿verdad? ¿Sí? Y sabes que lo más triste que uno dice, o sea, o te haces muy amigo del ejecutivo del banco para que te avise con tiempo qué es lo que está pasando, porque digamos, Que a lo mejor ni se nosotros nos entera. enteramos, en nuestro caso, mi esposo, de que tenía los dineros en Copa Servidores, y nosotros nos enteramos de lo de Copa Servidores ya cuando llegaron a Con la noticia intervenir. de intervención. Exactamente, pero supimos de gente conocida que sacó el dinero antes y preguntamos, ¿y por qué? Ah, porque a mí el ejecutivo me avisó. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué no me avisaron a mí? Dice uno, ¿verdad? Entonces son cosas que ya, y la gente, los mismos empleados sabían de la situación que se venía a venir. Entonces uno dice, No todos, Katia, algunos, no algunos, todos, correcto, no pero todos. los que sabían les avisaron a su gente, ¿verdad? Fueron Lamentablemente leales uno con no. sus clientes. O fueron leales con su, exacto, porque eso es parte de la lealtad de un cliente Eso es cuando uno lealtad, ve eso es la lealtad. situación. Ujú, exactamente. Porque yo siempre digo, uno le sirve a un banco como empleado, pero también le sirve al cliente como inversionista también, que está confiando en el trabajo que uno está haciendo como ejecutivo o como directora comercial. Pero sí es muy triste que hasta que después que estuvo intervenido, pasó estas situaciones, ¿verdad? Y todo lo que Por- está pasando ahorita que bueno, que las únicas entidades que quedan, que mucha gente dice, no, mira, prefiero ahorita tener el dinero en el Banco Nacional o en el BCR, porque aunque me esté pagando menos, pero por lo menos siento que está más segura. Pero es este proyecto, la gente tiene que conocerlo, porque si sí, este proyecto pasa, Adriana, la pregunta es, ¿qué va a pasar? sí. La pregunta es muy válida, Katia, y esta charla que estamos dando, Katia, es para hacer conciencia que las personas que quieran apersonarse a la Asamblea Legislativa, ya dimos el know-how de cómo dar su apoyo a favor o en contra del proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta ya fue aprobado, lo publican en la Asamblea, en la Gaceta, y ya no hay nada que hacer. Bueno, en este momento, el que esté en contra se puede apersonar a la Asamblea Legislativa y decirle a los señores diputados, esto es una barbaridad. ¿Cómo que no se aplique la ley del consumidor? ¿Cómo que nos van a quitar el respaldo gubernamental? ¿Cómo que vamos a pasar a como lo que ha venido sucediendo desde los 80s hasta la fecha? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Cuando hemos tenido las joyas de la abuela, un respaldo gubernamental en nuestras inversiones financieras. Bueno, esto es una invitación que las personas y organizaciones, asociaciones solidaristas que no se encuentren de acuerdo con el proyecto, que se apersonen a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa con un informe, con una opinión técnica de señalando por qué no están de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los diputados solo tienen dos consultas, una de la SUJEF que está a favor y el Banco Popular que ni le suma ni le resta porque no es banco comercial del Estado, ¿verdad? Ni siquiera consultaron al Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, ¿verdad? Entonces,
deberíamos los costarricenses a ponerlo por escrito y que salga en la página de la Asamblea Legislativa nuestras observaciones, nuestras quejas como consumidores financieros. Lo que podría pasar si se aprueba es que perdemos el respaldo gubernamental y si pasa algo con el Banco de Costa Rica y si pasa algo con el Banco Nacional, pues perderemos el dinero y las inversiones y los ahorros en la misma forma en que se está perdiendo con Copes Servidores y con Decifin, ¿verdad? Si es que Decifin al final de cuentas pasa al proceso de resolución. Con Copes Servidores, por primera vez, el Banco Popular va a indemnizar hasta un 50%, ¿verdad? Esto como quien dice ha sido una salvada, porque eso no lo vivieron las personas de Aldesa, ni las de Copemex, ni Banco Elca, ni Uninsa, ni ninguna de las que yo me acuerdo, ¿verdad? Ahora por lo menos van a recuperar el 50%, que es algo, pero en este momento hay una propuesta legislativa que en nada nos beneficia a los consumidores financieros, en absolutamente nada, pero por eso alcemos la voz y no nos quedemos callados, ni de brazos cruzados viendo cómo nos quitan algo que hemos tenido desde que nació la banca en Costa Rica. La banca nació como banca pública. El tema de las inversiones, si no tenemos el seguro del fondo de garantía, hay que también trabajar para que nos den los seguros voluntarios, ¿verdad? Que no solamente sea el fondo de garantía obligatorio, sino los seguros voluntarios que tanto he venido mencionando, así como tengo el seguro de mi vehículo si me lo roban, si tengo el seguro de mi casa de un incendio o de un desastre natural, que tengamos los seguros voluntarios, ¿verdad? De las inversiones financieras, porque ya con lo que está pasando las entidades aseguradoras, pues ya hasta están nerviosas y quieren darnos el seguro voluntario de inversiones, de ahorros, ¿verdad? Entonces hay que trabajar eso. Tenemos una institución aseguradora pública, el Instituto Nacional de Seguros, a los que el Estado les podría decir, bueno, si quitamos el respaldo gubernamental mínimo, démosles un seguro el 100% de sus inversiones, porque en este momento lo que está asegurado con la garantía o el respaldo gubernamental es el 100%. No son 6 millones, ni es el 50%, es el 100%. Que nos dejen en las mismas condiciones en que estamos, Sí, ¿verdad? Que no nos porque quiten eso. incluso ya no tendrías, o sea, ya no habría ninguna diferencia. Sería Banco Nacional y BCR sería igual que una cooperativa. O sea, Sí, lo mismo, o sea, ya digamos, el respaldo que uno tenía de gobierno prácticamente no lo tenía. Entonces, ¿qué sentido tendría usted tener el dinero en bancos estatales? No tendría ninguno. ningún sentido, ¿verdad? Ninguno, ninguno. Y El es que Banco el problema es Nacional que es los el banco más seguros, grande eh, de Costa Rica y sí, eso, Centroamérica por algo, por el respaldo gubernamental. ajá, ese tipo de seguros es que hasta eso ni siquiera te los ofrecen, o sea, eso es como o no te lo explican bien, eso es como el fideicomiso, que la vez pasada lo hablamos, y él es el mismo fideicomiso, que la gente dice, ay, me ahorro el traspaso, qué rico el fideicomiso, y la gente no sabe lo que implica un fideicomiso, Sí, ¿verdad? el fideicomiso de garantía es la peor herramienta financiera en perjuicio del consumidor financiero. El fideicomiso de garantía es muy peligroso y cuando la persona ya no paga es muy difícil obtener un resultado. Es muy difícil, sí. Exacto. Sí, que por Sí, cierto, ahí en la página de la Cámara hay un webinar que hizo precisamente Adriana Rojas con respecto al fideicomiso. Es sí, importante que también lo vean. Ajá. gracias, Katia. Y aquí, Katia, si se viene este proyecto de ley, pues el pánico financiero que se está viviendo a nivel nacional va a aumentar, ¿verdad? Eso es indiscutible. Hay un pánico financiero, ya está en la sociedad costarricense, va a aumentar, ya se percibe y va a aumentar si se da la noticia de la aprobación de esta propuesta legislativa. De tal suerte que lo que tratemos es o si nos quieren quitar el respaldo gubernamental, denos una alternativa en que nos aseguren el 100% de la inversión por medio de seguros, fondos de garantías. Póngale la forma en que lo quieran asegurar, pero no montos ridículos. Katia, si una persona tiene $500,000 para vivir, yo les hice este ejercicio. Si una persona
voy a sacar la calculadora. Katia, si una persona tiene $600,000 y lo tenía en una cooperativa de estas o en un banco con un rendimiento, digamos, del 6%, que es bueno, son $36,000 al año. Entre 12 son, ¿verdad? Estamos hablando de ingresos por los cuales puede vivir, ¿verdad? Son ingresos digamos que le reciban $3,000 al mes. Con eso una persona vive, come, paga su luz, su electricidad, su agua, su comida, si es adulto mayor, sus mantillas, si necesita cuidado, paga su cuido, con eso subsiste económicamente. Y si pierde esos $600,000 y el Estado le da 6 millones de colones, pues vive 6 meses y le quedan 10 años de vida. O sea, es Exactamente. ridículo, es desproporcional, es irracional, es una cachetada a la inteligencia del consumidor financiero. ¿Qué hace con 6 millones de colones un adulto mayor? ¿Verdad? O sea, vive 6 meses. ¿Y qué? ¿El Estado lo va a mantener el resto de su vida? Cuando ya tenía $600,000, generándole $3,000 mensuales, y con lo cual estaba subsistiendo económicamente con las necesidades básicas de una vejez digna. Bueno, es que eso es lo que nos están proponiendo, pasarlo del 100% a 6 millones de colones. Esa es la propuesta legislativa, por el amor de Dios. Mientras a vista y paciencia de la gente que se llevó la plata. Exactamente. Entonces, Y que Katia, hasta eso, es exactamente. otro tema, Adriana, que también quería tocarlo, que hasta eso, las leyes, o sea, vemos que ha habido demasiado permisismo, vemos que la gente roba, hace lo que quieren en entidades, incluso vemos cuando pasó el tema de MECO, ¿verdad? Y de Solís, y vemos que, o sea, que la gente anda en la calle como si nada. Me explico, que este país, como dicen, al tico se le olvida rápido las cosas, el tico no se acuerda de nada. Entonces vemos todas esas situaciones y uno dice, bueno, entonces ¿en quién vamos a creer? O sea, no hay leyes que castiguen esto, porque si hubiesen leyes que castigaran de un momento la situación que está pasando, no, la gente tendría temor, porque yo digo que yo siempre digo que los valores son algo que se traen, ¿verdad? Desde que uno está, desde la familia, desde el vínculo familiar, o sea, la persona que toma lo que no es suyo desde pequeño, sí, o sea, va a ser el ladrón a futuro, ¿verdad? Así es. O la persona que estafe a un banco, lo que fuera. Entonces yo digo que esos son valores que se están perdiendo, o sea, que la gente Sí, está perdiendo, que la ambición, el poder, todo el eso de consumismo, querer Katia, tener el más consumismo. y el consumismo, ¿sí? De querer tener más y más y más, eso es lo que está pasando y lo que nos está llevando. Y tampoco, imagínense, si pasa este proyecto de ley, ¿verdad? Y vemos también lo que está sucediendo, que no se castiga a la gente que hace esto, de, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hacemos con nuestras platas? Sí, ese Entonces, es el tema cuando me dicen, ¿qué hago con el dinero? ¿Verdad? Entonces yo les digo, bueno, vamos a ver, si usted cree en el sistema financiero, ¿verdad? Por lo menos yo creo en el respaldo gubernamental. Si usted cree que el sistema financiero puede tener su dinero y recibir sus ingresos, que son menores, son menores. Si cree en el sistema financiero privado, ¿verdad? Llámese banca privada, cooperativa, entidad financiera, regulada por ya no es por la SUGEF, sino por la SUGEVAL. Si usted cree en ese sistema que le da un rendimiento mayor, un 7, un 8% en dólares, lindísimo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, bueno, invierta ahí y asuma el riesgo. ¿Qué pasa si no cree? Porque hay personas que me dicen, yo no duermo. O sea, con lo que ha pasado con Aldesa, con Cope Servidores y ahora de ese fin, yo no duermo pensando en que sale la noticia mañana que me despierto y veo la noticia de que cerraron el banco donde tengo la plata. Y Katia, ojo, con inversiones financieras
que no están vencidas. Entonces la persona me dice, tengo una inversión financiera, están con pánico financiero, tengo una inversión financiera o varias inversiones financieras, las quiero ir a sacar y les faltan un año plazo. Y el banco los manda para la casa y le dice, no lo puede sacar porque no está vencido. Hasta que se venza lo puede sacar el dinero. Bueno, ya es un año Bueno, a menos que se lo castiguen, que le No, castiguen es que hay bancos que no o permiten el tampoco. castigo. Hay Ah, bancos bueno. que no lo permiten. Hay bancos que no permiten el castigo. Simplemente te dicen, no sale el dinero hasta que haya el vencimiento del plazo. Vea, Katia, yo tuve un caso de una señora de 92 años. Tenía un depósito a plazo de $90,000. Ella lo puso estando casada y el esposo era el que mantenía la familia con la pensión. Cuando fallece el esposo, mientras le transmiten la pensión de viudez de la caja hacia ella, duran como 6 meses, ¿verdad? No, no es que se muere y el día siguiente le pasan la plata de la pensión a la viuda, ¿verdad? Duran un proceso de 6 meses a un año, dependiendo si hay gente que pelea o no pelea. Entre esos 6 meses, tenía $90,000 en un depósito a plazo. Entonces, le cortaron el agua, le cortaron la luz, no tenía que comer. Y me la llevé yo al banco a decirle, mire, dele los $90,000, deposítele unos $10,000, unos $15,000 su cuenta bancaria, mientras sale la pensión de la caja, ¿verdad? Para que ella subsista. Está a oscuras con candelas. Katia, 4 horas duré en la entidad bancaria y me decían, no, porque la ley establece el reglamento interno, la política interna, la normativa. Bueno, te hablan de todo, pero te dicen hasta el vencimiento dentro de un año. Entonces, que en un año no come, en un año no tiene agua, en un año no tiene electricidad, teniendo $90,000 en el banco. ¿Verdad? ¿Ah? Katia, y entonces, y así están los bancos. ¿Por qué? Por todo este pánico financiero que las personas quieren ir a sacar dinero y dicen, no, hasta el vencimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo los consumidores? Una inseguridad, una Un futuro inestabilidad, incierto. un Un futuro incierto. sentimiento de impotencia de nuestros ahorros, de nuestro producto, de nuestro trabajo. Porque esa señora, esos $90,000 no se los regaló nadie. Ella los trabajó solita, ¿verdad? Pero pierde el control de su dinero porque lo puso en una entidad financiera. Y ese abuso financiero no lo vemos con proyectos de ley de mejoría, sino de retroceso. Y eso es lo que está en la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que no podemos permitir los costarricenses. Si No, y en lugar de mejorar precisamente la supervisión. O sea, que eso es lo que hay que sí, hacer. sí hay que mejorar la supervisión, sí hay que mejorar la regulación, pero eso no es excusa para las omisiones que hicieron con los casos que están en este momento sobre la mesa. Pero Katia, todo esto para decir que si uno no quiere perder el control sobre sus inversiones, sobre su patrimonio, compre propiedades y las alquila de ahí. Por supuesto. Sí, sí, sí. Ese tema me encanta, porque es que esa es una realidad. Y yo digo en casa de herrero, cuchillo y palo, ¿verdad? Porque mi esposo me dice a mí, ¿por qué nunca me dijiste que me... Digo, es que la verdad era su dinero, eran sus prestaciones, y yo no quería involucrarme en que él pensara que si yo compraba una propiedad. Bueno, vale que en el caso mío yo sí compré una propiedad, entonces sí tenemos Gracias a otra Dios. propiedad. Entonces, pero yo siempre he creído en eso. Creo que uno debe invertir en propiedades porque, o sea, la propiedad nadie se la va a quitar. Y si usted tiene, lo peor que le pueda pasar es que le quede desocupado un tiempo, o sea, que no haya podido alquilar, pero si tiene un buen corredor, no le va a pasar eso, ¿verdad? Si tiene un buen asesor que le busque un perfil perfecto para su propiedad y que sea, ojalá, un perfil con una estabilidad, ¿verdad? Usted va a tener su platita mes a mes, mes a mes ahí, incluso hasta va a ganar más. Ahora, en este momento hay gente que está buscando también por Airbnb, ¿verdad? Que Sí. también
Ya les deja, pero tiene también sus tiene cosas, mucho ¿verdad? Lo que hablamos trabajo. la vez pasada. Ujú. Por ejemplo, si es un adulto mayor que no quiere trabajar y solamente quiere recibir el alquiler permanente, ya le es más que suficiente. Y Claro, Katia, en Costa Rica estamos en alquileres en un 7% de rendimiento. Nada despreciable. exacto. Nada despreciable. Ujú, ujú. Entonces, Sí, sí, ya lo que yo he venido concluyendo con todo esto que estamos viviendo es que estamos pasando de la asesoría financiera a la asesoría inmobiliaria. Ya estamos en manos de ustedes, ¿verdad? En dónde es mejor invertir, dónde hay más plusvalía, en dónde hay más inquilinos, en dónde hay más seguridad, menos criminalidad, en donde hay estabilidad, ¿verdad? Porque hay trabajos. Entonces, ya pasamos del asesor financiero al asesor inmobiliario. Y esta es, digamos, exacto. cuando se trata de montos altos, ¿verdad? En donde alcanza para comprar una propiedad. Y si son ahorros o inversiones menores, $20,000, $30,000, que tampoco es despreciable, pero no alcanza para comprar una propiedad, pues entonces hay que aprender a asesorarse financieramente para invertir en las entidades financieras que tengan mejores utilidades a nivel nacional que se reportan por semestre a nivel nacional, ¿verdad? Hay que Ajá, aprender. pero ahorita lo que usted mencionaba de que, digamos, hay gente que usted le ha dicho, bueno, si invierte en la entidad gubernamental, ¿verdad? Entonces, si hay credibilidad porque tenés el respaldo, pero con este proyecto la gente va a pensarlo ya dos veces porque va a decir, bueno, Sí. ¿qué pasa si invierto mi dinero a 2 años y este proyecto se aprueba dentro de un año? Digamos, ¿qué va a Ah, pasar no, con no, mi dinero? ahorita no se puede invertir a Entonces, 2 años plazo. entonces va, Ahorita tenemos que ir de 6 meses en 6 meses. ajá, Ahorita tenemos, exactamente, sí, a ver qué puede pasar. No, pero vieras que con estudiando primas, con utilidades. dineros, ajá, con dineros pequeños como $30,000, $40,000, con dineros pequeños, la gente puede dar una prima. Y si compra un apartamento, a la hora de lo que lo alquila, lo va pagando con el mismo alquiler. Entonces es una inversión también. O sea, todo, como te digo, todo es como asesorarlo bien para que el cliente tenga una muy buena inversión y un buen retorno, ¿verdad? Que el Estoy carry que totalmente de pueda tener acuerdo. es, es realmente, como decís, nada despreciable, un 7%. Ahora, volvemos a lo mismo. En bienes raíces, hay gente que viene y te pide un 12% de cap rate. O sea, la gente te dice, mira, yo quiero un rendimiento de un 12%, un 11%. Y Y puede existir, sí existe en zonas de alta claro, pues, plusvalía y en las zonas costeras he visto 12%. He visto sí, sí, 12%. correcto, sí, 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 se está dando mucho. Bueno, ahorita el boom también es bodegas, ¿verdad? La gente está buscando mucha bodega, las oficinas son las que han quedado como rezagadas precisamente porque la gente está trabajando desde sus casas. Sin embargo, es la oportunidad también de gente conseguir buenas oportunidades para su empresa o así en oficinas. O sea, en fin, es toda una gama y yo siempre digo, busque su mejor asesor, trate valga la redundancia, asesorarse muy bien en lo que es el sector inmobiliario y que también sepa que a la hora, porque no es fácil llegar y decir voy a comprar una propiedad, hay que revisar primero cómo está esa propiedad, si realmente es el dueño de esa propiedad, si no tiene un vicio oculto, o sea, muchísimas cosas. En el estudio registral aparecen muchas cosas que si tiene anotaciones, no tiene anotaciones, plazos de convalidación, tantas cosas que uno tiene que revisar precisamente antes de tomar la decisión de que el cliente diga si compro o no compro, ¿verdad? O sea, Así es. eso es algo. Bueno, Adriana, la verdad te agradezco muchísimo, en verdad, bueno, un compañero está poniendo aquí que existe en Costa Rica la Oficina de Protección al Consumidor, ¿sí? ¿Verdad? Es Dice, privado, al correcto. Es consumidor privado, no es financiero. gubernamental. Sí. Y lo que deberíamos impulsar es presentar ante la Asamblea Legislativa y mediante la forma de iniciativa popular algún proyecto de ley que realmente venga a proteger los intereses de los inversionistas. Correcto. Es una, Así una, es. una idea de Víctor Loría, el fiscal de la Cámara. Ajá. Muy Bueno, bien. Adriana, muchísimas gracias. Como siempre, la verdad, creo que es de lujo siempre los Facebook Live que hacemos con usted y que nos da su tiempo, porque también es importante que la gente sepa que Adriana nos da el tiempo totalmente gratuito a la Cámara. Entonces es muy agradecida de parte
de la Junta Directiva y de la Cámara. Como siempre, esta es tu casa. Muchas gracias. Adriana es una excelente abogada. Voy a hacer un anuncio también para ella. Gracias. Adriana está llevando los casos de copeservidores. Entonces, aquellas personas que tengan inversión en copeservidores, en Decifin, en muchas entidades, ella les puede resolver. Entonces, Adriana va a dar su número también para que la localicen. Y no solamente eso, también ve lo que son abusos con tarjetas de crédito, en fin, todo. Es Consumo la mujer financiero. número uno en Costa Rica que ha Gracias, ganado pleitos Katia. así. Entonces, Muchas gracias. la verdad. El teléfono de la oficina es 2221-9454. Tenemos un WhatsApp que es 88, no, perdón, 86840991, 86840991, y el correo electrónico es info.aprodeco@gmail.com. Aprodeco Ok, es la Asociación Pro Defensa del Consumidor Financiero. ok. Sí. Bueno, ahí en mejores manos no podemos estar, ¿verdad, Adriana? Y Gracias, Katia. esperando Ajá. en Dios que, bueno, que este proyecto definitivamente no pase y que luchemos de que, la verdad, pongan su mano en el corazón por todos aquellos que no tienen, ¿verdad? Porque la gente que no tiene suficiente dinero y apenas lo que tiene, poquito, para invertir, hay que protegerle sus dineros, la verdad. Así es, Y así es. también a la orden ponemos a la Cámara también, hay muchos asesores en la Cámara que les puedan ayudar, afiliados a la Cámara de Corredores, ¿verdad? Que tenemos el respaldo para todos esos asesores que valga la redundancia, los asesoran inmobiliariamente. Y si no los asesoran bien, los pueden acusar en la Cámara también en el área de ética, así que no se preocupen por eso. Así que muchísimas gracias. Ahí va a quedar, Oscar Juan puso, que nos colabora también con este Facebook Live, puso también el Facebook de Aprodeco, Muchas gracias. ajá, Perfecto. para que puedan meterse ahí y contactar a Adriana. Muchísimas gracias, Adriana. Buenas noches a todos. Gracias a los que nos acompañaron esta noche. Esperamos que este tema, que es muy importante, en verdad, lo hayan aprovechado, y si tienen consultas también pueden localizar a la licenciada en los números que ella dio, consultas personales también. Y otra cosa importante, Adriana, es que nos gustaría volverte a invitar nuevamente, como siempre, ojalá en el otro mes de octubre, a que veamos los avances de esto, ¿verdad? Sí, claro. Cómo ha avanzado, qué ha pasado con todo lo que nos está moviendo financieramente el país, ¿verdad? La duda y la incertidumbre, ¿verdad? Y Sí, cómo podemos darle esa confianza a todos los inversionistas de este país que lo merecen. La verdad es que la gente trabaja mucho para tener su plata así es. bien Así es. invertida y protegerla y tener control sobre su dinero, porque ahorita no Correcto. se tiene el control, lamentablemente. Correcto. Así es, Katia. Con muchísimo gusto estamos para servirle y me siento muy honrada y bendecida con esta invitación tan bonita de parte de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen buenas noches a todos. Gracias. De parte de la Cámara, muchísimas gracias a todos por Gracias. acompañarnos. Gracias, Gracias. Buenas gracias, noches. Oscar, por acompañarnos también.